Vecinos y estudiantes de Amatitlán realizaron una marcha pacífica para mostrar su inconformidad con el proyecto de construcción de una cárcel en una de las colonias de este municipio. Las autoridades de la comuna indicaron que solicitan al Ejecutivo construir áreas de recreación para los vecinos, en lugar de un centro carcelario. Los inconformes aseguraron que de no ser escuchados por las autoridades, continuarán con este tipo de acciones. Bienvenidos a la entrevista de TN23, soy Axel Cardona y en esta oportunidad pues vamos a abordar el tema obviamente de la situación que vive la población de Amatitlán en rechazo a la construcción de este centro carcelario que ha sido propuesto precisamente por el Ejecutivo y por el Ministerio de Gobernación, en el cual pues ha generado una serie de polémicas y una serie de desinformación también por parte de la población de este lugar, quienes argumentan que existen otras demandas o otras necesidades básicas que sí necesitan de urgencia, que se pueda pues accionar de inmediato y no el centro carcelario. Pero para ello, hoy tenemos al licenciado Edgar Celada, quien es analista en Seguridad y Justicia del IMNUSAC, quien nos va a acompañar en este momento para platicar un poco de la situación de esta construcción. Licenciado, se habla de la construcción de un centro carcelario, pero también tomemos en cuenta la situación del sistema penitenciario en Guatemala, que está prácticamente colapsada. En los últimos meses hemos tenido una serie de problemas dentro de los centros carcelarios que ha terminado con el asesinato de algunos reos. En la última oportunidad, 13 privados de libertad fallecidos. Bueno, mire, en esto hay como una superposición de distintos niveles de análisis que pueden hacerse. Por un lado está el problema del sistema penitenciario que usted bien plantea. Luego el otro nivel de análisis es cómo se gestionan las decisiones públicas, cómo se comunican y cómo se las hacen viables. Y el otro es más de fondo, cuál es el rol que se asigna a las localidades en el conjunto del país. Por lo menos yo analizaría esos tres niveles. Me gustaría empezar por el segundo. Este asunto de la cárcel, no solo ahí en Amatitlán, sino también se menciona Villanueva, otro centro de privación de libertad, fue puesto por el propio presidente de la República a través de una red social. Él, en la desesperación, creo yo, de lo que había ocurrido en Pavón por el asesinato de 13 o 14 privados de libertad y algunos visitantes, donde muere el capitán Lima. A raíz de eso, por enésima vez se hace evidente la crisis del sistema penitenciario, y en esa premura de decir tengo respuestas, él lanza sin mayor explicación la idea de que se van a crear estos centros de detención en Amatitlán y Villanueva. Obviamente lo que provoca es más bien suspicacias, curiosidad, y el problema es que de julio, en que él da esa noticia, alrededor del 20 de julio por ahí, para el día de hoy, durante un mes, no se ha hecho una explicación suficiente, y lo que se ha dejado es que crezca la especulación. Guatemala se conoce también como guatebolas, y entonces es lógico que se vaya creciendo como espuma una inconformidad en torno a un proyecto del cual lamentablemente el gobierno no ha explicado de qué se trata. Este es el problema. Empecemos por el problema de la gestión. Creo que nadie pone en duda la urgencia de que el sistema penitenciario de Guatemala se reforme, y entre otras cosas de la reforma sea que disponga de más centros de detención. Pero uno se pregunta, ¿por qué en Amatitlán? ¿Por qué en Villanueva? ¿Por qué no sé, en una isla lugar perdida? Más aislado, ¿verdad? Sí, etcétera. Eso cualquiera se lo pregunta. Ahora, ese no es el problema exclusivamente. El problema es que se ha dejado crecer la situación dentro del sistema penitenciario al punto de que el Estado carece de control. Exacto. Y volvemos al principio. Ocurre un hecho tan lamentable que sigue en la oscuridad y en la impunidad, y
se tira una cosa de manera irresponsable, al punto que, según vimos, ya hay hasta manifestaciones populares sobre el asunto. Y luego, desde el mismo gobierno se le echa como leña al fuego, porque en lugar de hacer un esfuerzo de comunicación o de explicación a la población o a las autoridades de los municipios afectados, se asumen posiciones más o menos autoritarias, diciendo, bueno, esto va porque va y no tengo que consultarle a nadie. Probablemente desde el Ministerio de Gobernación sí tienen claridad de que disponen de las instalaciones que ellos ya identificaron, pero olvidan que estamos viviendo en otro país donde la sensibilidad de la sociedad es muy alta, y en consecuencia no basta con decir esto va porque va. Ya no estamos en tiempo de Ubico, ni siquiera en tiempo de Arana o de Lucas García, no, estamos en Guatemala en 2016 y ahí nuevamente ha fallado el gobierno. Es un problema de gestión y de comunicación de decisiones que seguramente son positivas o podrían ser positivas, pero bien dicen que la esposa del gobernante o del emperador no solo tiene que ser honesta, sino también aparentarlo. Hay un procedimiento en una sociedad democrática, hay procedimientos, y entonces ahora lo que pudo haberse manejado de una forma adecuada se está convirtiendo en un problema que, como bien dijo el presidente de la República, se le va a salir de las manos. Exacto, no, y de hecho ayer las demandas de la población guatemalteca de este sector de Amatitlán indicaban que existían otras necesidades dentro de este municipio que urgían y que tenían años de estarlo solicitando. Sin embargo, le dan prioridad a un centro carcelario. Ellos les preocupa la situación de las visitas a estos centros carcelarios, les preocupa la fuga de privados de libertad, les preocupa también los hacinamientos de estos mismos centros carcelarios y también los hechos violentos que en él se generan. Y esto, de alguna manera, a los comerciantes de este lugar, que les ha costado décadas levantar su municipio, puede ser que llegue el momento donde ellos ya no tengan visitas extranjeras ni generen el turismo en este lugar por la misma situación. ¿Qué cree usted? Bueno, mire, como yo le decía hace un momento fuera de cámaras, el problema es que Amatitlán lo han convertido en un lugar de desechos de la ciudad. Hay un vertedero de basura en las alturas del municipio, que creo que corresponden a Villanueva, pero finalmente es basurero. Luego el lago mismo se ha convertido en camino de convertirse en una gran cloaca, porque siguen sin resolverse el problema de la contaminación por aguas y desechos sólidos. Y entonces, en cosa de algunos años, eso va a ser ya un lugar que nadie va a visitar, precisamente por esa contaminación. Y ahora la percepción de algunos puede ser es que también quieren poner un basurero humano, perdónenme la expresión, puede resultar un poco dura, ¿verdad? Pero otra vez el problema aquí es que no se explica, no se informa, ¿verdad? No son claros las autoridades. Mire, uno de los problemas del sistema penitenciario guatemalteco es que, aunque la ley lo dice, en los hechos no cumple con el propósito de reeducar y reinsertar socialmente a los privados de libertad. El gobierno no ha dicho dónde va a ser exactamente allí en Amatitlán el asunto. Yo he escuchado que va a ser en lo que fue un centro de recreación de trabajadores de Telgua, imagínense. Que eso lo van a reacomodar, eso es lo que he escuchado yo. Pero el gobierno no lo ha explicado. Pero mal tiene que estar un país como para que un centro de recreación, un centro turístico, tengamos que reconvertirlo en un centro de detención. Pero otra vez, no me corresponde a mí alimentar esa bola de especulaciones. El gobierno está obligado a salir y explicar las cosas, cuáles son los planes, dónde va a quedar y cómo se van a solventar estas inquietudes de la población respecto de la seguridad del entorno, porque en efecto uno puede pensar que si le ponen a usted a la vecindad de su casa un centro de privación de libertad, o con solo que le pongan una comisaría, ya tiene usted el esquema de que eso se le va a llenar de carros detenidos, chatarra, etcétera. Y pues hay que contar con la población, repito, no estamos viviendo ni en tiempos de Ubico, ni de Arana, ni de Lucas García, estamos en la sociedad democrática
que votó un presidente con manifestaciones en la calle. Exacto, ¿no? Y de hecho, toda la coyuntura política del país se ha ido tornando un poquito delicada y esto, como usted dice, ha hecho al pueblo de Guatemala muy sensible a situaciones similares. Esta clase de decisiones, al contrario, en vez de ayudar, como usted dice, no se va a solucionar el problema de corrupción y de ilícitos dentro de los centros carcelarios con solo mover a ciertas personas y llevarlas a otro centro carcelario. Al contrario, lo que están haciendo ahí es como que acomodándolos para que se puedan pues, organizar mejor. Pero de hecho el sistema en sí está malo. O sea, hay que entender que el sistema penitenciario en Guatemala ya colapsó prácticamente, que no se necesita de centros carcelarios, sino que se necesita de una nueva logística administrativa y también, pues de alguna manera, organizacional dentro del sistema penitenciario. Sí, mire, el sistema penitenciario necesita una reforma profunda que seguramente incluye contar con nuevos centros de detención, seguro. Yo no voy a discutir porque no hay información si lo de Amatitlán es viable o no es viable, más allá del impacto social, pero el sistema necesita una transformación profunda y no se ha escuchado de parte del gobierno que se esté caminando en esa dirección. No hay nada claro. Y nuevamente volvemos a un problema de comunicación. Un tema tan sensible debería ser objeto de una información exhaustiva a la sociedad para evitar confusiones como esta. Exacto. Pero hay que empezar, por ejemplo, hablando de la reforma del sistema penitenciario, por las condiciones de trabajo de los mismos empleados, de los trabajadores del sistema penitenciario, la capacitación, su formación, su nivel salarial, sus condiciones de vida, los turnos de trabajo, etcétera, etcétera. Todos sabemos que el sistema penitenciario está perforado por miles de tentáculos de la corrupción, porque entre otras cosas el trabajador del sistema penitenciario tiene sueldos bajísimos, tiene un nivel de formación muy limitado y eso se enmarca en un esquema, en una situación general de desempleo en el país. Escuché hace poco de una convocatoria a plazas en el sistema penitenciario y una afluencia masiva de población. ¿Y cuál era la explicación que decían los aspirantes? Bueno, es que no tengo no hay otro trabajo. Exactamente. No hay otra cosa más. Pero fíjese, es que no podemos encargarle la seguridad, ni la seguridad ciudadana, ni la seguridad de los centros de a una persona solo porque es desempleada. Tenemos que pensar profesionalmente en la atención de estos centros. Claro, licenciado, ya para ir finalizando, licenciado Zelada, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría tanto a las autoridades para poder de alguna manera aclarar la situación de la construcción del centro carcelario y cuál sería también la recomendación al pueblo de Amatitlán para que también pueda concientizar esta nueva solución que le dan al sistema penitenciario? Yo creo que la recomendación elemental es comunicación. Informen, pónganse en contacto, dialoguen, no saquen conclusiones ni asuman posiciones de fuerza, ni la posición de unos que dicen no, de plano aquí no van a venir, o la posición del otro que dice no, eso va porque va. Eso no puede ser. Estamos tratando de construir una sociedad democrática donde el diálogo, la comunicación, la información oportuna, clara y transparente debe ser lo fundamental. Excelente, gracias licenciado Edgar Zelada, analista en seguridad y justicia de Inusag. A usted, amigo televidente, le invitamos a seguirse informando con nosotros porque recuerde, la noticia no se detiene. Estaremos abordando este tema más adelante.